Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición especial de Hipertexto 23. Hoy tenemos el gusto de estar en el estudio, nada menos de Felipe Piña. Muchas gracias, Felipe, por estar en el programa. Hacía tiempo que queríamos que estuvieras. Estamos. Que venías de presentar este libro, ¿no? La voz Sí. del gran jefe, una nueva biografía sobre San Martín. ¿Sabés qué, Felipe? La primera pregunta que te quería hacer tiene que ver precisamente con el libro. Cuando vos tenés el tema ya, ¿no? Por ejemplo, en este caso, hacer una biografía de San Martín. Imagino que por todos tus trabajos anteriores, los libros, los programas, historia clínica, algo habrán hecho, donde ya hablaste tanto de figuras como la de San Martín, ¿cuál sería el comienzo en este sentido? Porque me imagino que el primer paso es tomar todo lo que ya escribiste o viste antes. Sí, pero a la vez el desafío de decir cosas efectivamente distintas, nuevas, eso me estimula mucho. La verdad que para una cosa es lo que uno puede contar en un programa, otra cosa es lo que uno puede contar en un libro. A mí me encanta escribir además, así que claro, lo tomo muy en serio. Para mí el eje de mi carrera es el libro, ¿no? Después lo demás me gusta hacerlo, pero lo central pasa por ahí. Entonces, para este libro me tomé tiempo, la verdad que sí, me lo pedían mucho, una biografía de San Martín, no la editorial, sino la gente, ¿no? Y me tomé, fueron 3 años de trabajo muy intensos, de archivos, de locales, extranjeros, etcétera, porque me parecía que había que decir algo distinto, ¿no? No rimbombante ni escandaloso, porque no es mi estilo, pero sí hablar de cosas que no eran tan transitadas, y no eran tan transitadas porque a cierta gente no le convenía que lo fuera, ¿no? Digamos, por ejemplo... El tema de la política, la importancia de la política, ¿no? De su excelente gobierno, su gobierno altamente progresista, moderno, un gobierno que iba en sentido contrario del gobierno nacional de aquel momento, que era un gobierno liberal unitario, ¿no? Que digamos, convocaba un modelo de Estado presente, sí, y que eso evidentemente le trajo la guerra, ¿no? Porque la pasó muy mal, él estuvo en permanente conflicto con el poder central, cosa que tampoco se dice. O sea, se han hecho milagros en la escritura de la historia argentina. El milagro argentino, milagros negativos, ¿no? Claro, el milagro argentino también tiene que ver con cómo Mitre se las ingenió para contar la historia de San Martín, muy extensa y muy interesante, de ya en 700 páginas, sin mencionar el conflicto entre Rivadavia y San Martín, prácticamente, ¿no? Meterlo bajo la alfombra o minimizar los enconos entre Alvear y San Martín, que no tienen nada que ver con cuestiones personales, no son cuestiones personales. Sino ideológicas, básicamente. Ideológicas, claro, de proyectos antagónicos. Claro, ¿no? Claro. Y eso me parece que es muy rico, define más a la persona, ¿no? De la que ya conocemos, por lo menos nominalmente, sus campañas militares, etcétera, que por supuesto están en el libro, porque no podría no estar y son fascinantes. Ahora es interesante porque hoy tal vez existe cierta unanimidad con respecto a la importancia de la figura de San Martín, incluso tal vez, y es interesante, y vos medio lo decís en el libro, para diferentes ideologías, eso también es un tema. Todos lo quieren en su equipo. Claro, ahora... No hay un argentino que no lo quiera tener, claro. Pero no siempre fue así, ¿no? No es que no lo quiera, porque hay argentinos que no lo quieren. Yo digo, volviendo a lo que vos decías, de la unanimidad, digamos, no hay en el arco político visible alguien que no se reivindique sanmartiniano o que no reivindique a San Martín, pero sí hay intelectuales todavía hoy que lo rechazan, básicamente creo que son por razones ideológicas, ¿no? Claro. Y no siempre fue así, efectivamente, fue duramente atacado en el siglo XIX, porque los unitarios porteños no le perdonaron nunca su negativa a bajar a defender a Buenos Aires del ataque de los federales, ¿no? Ese es el gran tema siempre, el gran ¿no? tema, esa es la gran razón. La no intervención de él en la guerra civil, claro, que fue un acierto, por supuesto, ¿no? Absolutamente, para mí por lo menos y para muchísima gente. Y para los liberales rivadavianos fue algo imperdonable, que se lo van a cobrar en la escritura de la historia, en la calumnia, en esto de agente inglés, de desconfiar de por qué vino, ¿no? Que era un traidor al ejército español, todas esas barbaridades que además tienen un compendio en un libro que estuvo oculto 200 años, que es el libro de Alvear, que yo publico por primera vez en este maravilloso, libro. ¿no? Una cosa increíble. Sí, son esas perlas, digamos, que no se y además también el blindaje, ¿no? Como se dice ahora, el blindaje histórico que ha tenido Alvear. ¿Cómo llegas ahí, Felipe? Contá eso. Bueno, eso yo lo venía viendo. Por supuesto que para este libro me leí todo lo habido y por haber de San Martín, que es mucho también. Infinito. Pero esto viene siendo de toda mi vida, no es que de ahora, ¿no? Claro, por eso te decía todas las veces que lo habrás tratado. Claro, es un personaje para mí entrañable y del que he leído mucho toda mi vida.
y aparecía mencionado en algunos pocos libros, muy pocos libros, este libelo, este librito de Carlos María de Alvear titulado Primera parte de la vida de José de San Martín, nunca citado, lo cual me llamaba poderosamente. ¿Por qué no lo citaban, no? ¿Por qué no ponían el contenido? Algunos arriesgaban mentiras del estilo de hoy en día un libro inhallable solamente en manos de coleccionistas, un libro perdido. Y nunca se sabía quiénes eran los coleccionistas. Claro, viste una cosa, yo dije, bueno, vamos a buscarlo este libro, ¿no? La verdad es que no fue para nada trabajoso, yo podría mentir diciendo me quemé las pestañas, viajé por todo el mundo. Y estaba acá en la calle San Martín y Corrientes, el Museo Mitre, el muy bonito Museo Mitre, estaba ahí. No es casualidad. O sea, a mano de cualquiera sí, sí, que lo quisiera consultar. Allí fui, la verdad que nos trataron muy bien, se pudo hacer una copia, nos autorizaron para publicarlo. Y ahí se publica este libro, ¿no? La canallada, una de las más grandes canalladas de la historia argentina, o sea, un tipo como Alvear, que escribe en primera persona, como si fuera San Martín, como si fuera una autobiografía, en ese tan rico género que es la autobiografía, como Yo Claudio, por ejemplo, todo en primera persona, yo, José de San Martín, robé, maté, asesiné, me quedé con los caudales públicos. Y hay una cosa muy linda en el medio, donde muestra el hacha, este Alvear. Que termina pidiendo a San Martín que cuide. No, eso después. Pero claro. en el libro dice, siempre le tuve mucha envidia a Carlos de Alvear. Es una berretada, ¿no? Es ahí. Es mostrar, claro. Mostrarle el hacha, mostrarle el hacha feo. Y como Mozart y Salieri, más o menos. Sí, no, bueno, yo pongo ahí Carlos el Salieri, ¿no? Claro, claro. Charlie el Salieri. Carlitos Alvear. Qué magnífico, bueno, muy impresionante porque este libro él lo publica en Buenos Aires, Montevideo, Londres y Nueva York. O sea que había mucho dinero detrás para bancar esto. Lo manda en cana su secretario privado, nada menos que Tomás de Iriarte, autor de unas memorias colosales, las memorias más largas, y junto con las de Paz me parecen de las más interesantes de la historia argentina, donde él cuenta detalladamente cómo Alvear escribió ese libro, que él es el autor de ese libro anónimo o atribuido a San Martín. Así que estamos en certeza de que ese libro lo escribió Alvear, ¿no? Con la intención muy aviesa de perjudicar a San Martín en el momento que estaba empezando su exilio en Londres, ¿no? Claro. 1824. Sí, momento clave también. Momento clave, exactamente. Felipe, también en muchos momentos del libro haces referencia a los males de la educación de la primaria y de la secundaria, ¿no? Con respecto a la historia, por ejemplo, el tema de que nunca nos explicaron la palabra febo de la marcha de San Lorenzo. Sí, sí, absolutamente. Y cómo hubiera cambiado por ahí todo el aprendizaje. ¿Hoy cambió eso, precisamente? Sí, sí. ¿Hubo un cambio ahí, decís? Sí, yo creo que sí, que está cambiando. Hay la escuela ha perdido, para bien o para mal, el monopolio de la comunicación del saber, ¿no? Ya nuestros saberes provienen de múltiples lugares, internet, la tele, por lo tanto hay una disputa interesante ahí donde incluso los chicos, por ejemplo, a partir de Zamba, preguntan quién era Juana Zurduy, quién era Belgrano, cosas es un gran laburo eso. Sí. Eso está bueno, yo creo que puesto en su justa medida, ¿no? Como un gran disparador, muy buen trabajo. Y eso cambia también el perfil de cómo tiene que enseñar un docente. Te lo pregunto porque una vez Pacho Donel me dijo que el revisionismo histórico no logró entrar a las escuelas. Por eso te lo pregunto. Sí, como que tiene esa barrera. Hay todavía un concepto muy liberal de la historia, aún en el Ministerio de Educación, aunque parezca mentira, todavía hay sectores que son los que deciden la compra de libros, ese tipo de cosas que siguen pensando en liberal, ¿no? En clave liberal. Lo cual es realmente curioso, ¿no? Porque hay otro movimiento, inversiones y un canal que va en sentido contrario como Encuentro, ¿no? Pero sin embargo hay una capa media ahí del ministerio que es la que decide muchas cosas que autores como yo, por ejemplo, no existen para el Ministerio de Educación, ¿no? ¿Aún ahora también? Sí. Mirá qué fuerte. Sí, el Ministerio de Educación a mí no me tiene en cuenta, ni tampoco me importa que me tengan en cuenta. A mí no lo digo desde el resentimiento, estoy diciendo a partir de tu pregunta. Sí, no está claro. Lo que pasa que a mí me gusta mucho más es que la gente elige mis libros, los docentes, los pibes, las historietas, y eso está buenísimo para mí, ¿no? No me gusta que venga de arriba, me parece que está bueno esto, ¿no? Pero lo que sí me asombra es que todavía sigue existiendo esta mirada de creyendo que el liberalismo puede seguir contando la historia, ¿no?
y después O por lo menos solo el liberalismo, porque en todo caso es interesante las dos perspectivas. En todo caso armemos una biblioteca compartida, ¿no? compartida donde se puedan leer otros libros y sería francamente interesante, seguramente. Claro. Con respecto a esto de los años que venís trabajando la figura de San Martín de diferente manera, ¿cambió algo tu mirada? Inclusive antes y después del libro, no te pregunto. Sí, bueno, el libro es muy reciente, así que después del Por libro... eso, pero en general antes inclusive. Antes, yo creo que antes sí me faltaban muchos elementos que el libro me fue aportando, ¿no? De meterme muy profundamente en todo y que lo se nota fue. Que está ese trabajo acá. Claro, viste, todo, investigar a fondo cuáles eran los libros que leía, me puse a ver qué eran esos libros. Los comentarios reales, por ejemplo. Claro, los comentarios reales de los Incas, bueno, ya lo conocía, pero otros libros que más raros, ¿no? Que él leía, incluso de algunas cosas esotéricas que por ahí leía, lo cual a mí me encanta porque habla de una persona con la mente muy abierta, ¿no? Mucha lectura filosófica, mucha lectura de religiones, gran fanático del Quijote, o sea, y ya que estamos en un programa de libros, es interesante, ¿no? Porque él, no sabía, mirá. Él tiene varias ediciones del Quijote en distintos idiomas, y en su gobierno de Mendoza él usa la terminología cervantina cuando habla de la ínsula cuyana, haciendo referencia a la ínsula barataria de Sancho. Y además muy interesante porque él se reconoce como un Sancho, en el sentido que es una persona que no tiene experiencia de gobierno, pero que puede gobernar tan justamente como gobernó imaginariamente, por lo menos Sancho, esa semana que fue rey, ¿no? Y él hacía bromas con eso y decía la infanta mendocina, como hablaba Sancho de su hija, la infanta, ¿no? Que era la hija del rey. Y así que hay, bueno, una impronta cervantina y quijotesca literariamente interesante, ¿no? y presente en la obra de San Martín. Es un hombre que escribía muy bien, que redactaba muy bien, que sus cartas eran largas y con diferentes niveles de comprensión, creo yo. Él escribía a ver hasta dónde el otro entendía lo que quería decir, ¿no? A propósito de esto último que decías, esta relación que se crea, que lo mencionaste muchas veces con el Che Guevara, ¿no? No solo por el asma, sino por ese interés cultural o mismo literario, de escritura, que son aspectos menos conocidos de ambos, ¿no? Bueno, Che era un tipo muy admirador de San Martín, ¿no? Mira, claro. Admiraba profundamente a San Martín. Y yo creo que hay evidentemente algo quijotesco en los dos. Esta cosa del asma que, como bien dice mi amigo Daniel López Rossetti, con quien hicimos... Bueno, estamos de turno. Como dice mi amigo Daniel López Rossetti, con quien hicimos historia clínica, el asma es una enfermedad que pone en contacto a la persona con la muerte permanentemente, ¿no? Y más en esos momentos, incluso hasta la vida del Che, donde no había estos remedios de sanación automática, no sanación, pero por lo menos de baja del síntoma, ¿no? O sea que eran horas de estar ahí peleando con la muerte, la sensación de muerte, que vuelve a ciertas personas muy temerarias, ¿no? De un coraje muy arrojado, muy arrojado. Y esto se ve en San Martín en muchas ocasiones y en el Che, por supuesto, permanentemente, ¿no? O sea, hay dos reacciones y ahí, en el caso del Che puntualmente tuvo mucho que ver la madre, ¿no? Que lo animaba a ir a lo imposible, ¿no es cierto? Ya desde el rugby, que era algo impensado para un asmático, a todo lo que vino después, ¿no? Pero creo que le enseñó francés también, ¿cómo? ¿no? Creo que le enseñó el francés la madre. Sí, la madre era una persona extremadamente culta, sí. Que muy lectora y que sí. Y San Martín también, vos lo contás en el libro. San Martín era una persona cultísima. Pero que hablaba francés. Hablaba francés, hablaba italiano, hablaba inglés, y muy bien además, ¿no? Y tenía varios diccionarios de esas lenguas y leía en esos idiomas, ¿no? Claro. Leía mucho en inglés y mucho en francés. Gran parte de su biblioteca estaba en francés inclusive, ¿no? Ahora, imagino que en esa investigación no solo están los libros, sino también las películas, no son muchas las representaciones. Vos nombras la de Alfredo Alcón, haces hincapié en el libro. Porque hablaste con él. Sí, hablé con él, lo entrevisté para un programa que tenía en la tele, una hermosa entrevista, donde él se dolía, siendo una persona tan sensible como era Alfredo, se dolía mucho de haber tenido que hacer un San Martín tan duro, tan broncíneo, como le marcaba el guión del Santo a la Espada, de aquella novela de Rojas. Y que él no es lo que no era lo que él quería, ¿no? Que él quería otro San Martín, que él entendía que San Martín era una persona mucho más humana, más normal. Y aparte esa película se filma en la época de Onganía, con lo que eso implica, claro. En la Torre Nilsson le prohíben mostrar un vómito cuando San Martín está vomitando, que era algo lamentablemente muy frecuente, pues San Martín vomitaba sangre porque tenía problemas muy tremendos estomacales. Entonces, en un momento
deciden los militares que asesoraban, que estaban ahí mandados por el gobierno de Onganía, a la filmación en Mendoza, que esa escena no iba, ¿no? Una cosa increíble. Increíble, sí. Increíble, sí. Con esta idea de que el héroe no vomita, que el héroe no vive, que no... Que es una estatua. Es una estatua en bronce, ¿no? Y después está la película, la de Rodrigo La Serna, también Sí. otra de las representaciones. Sí. ¿Qué opinas en general de esas? Bueno, yo creo que es muy difícil representar a San Martín, Sí, es complicado. sí. Yo creo que lo de Rodrigo se acerca un poco más, obviamente. Un poco más real. Sí, y también esto del uso de todavía cierta tonada española que se le quedaba, porque por supuesto una persona que ha vivido 25 años en España no podía hablar como un porteño. Eso le da un toque de realidad, me parece, ¿no? Que es verdad que no estaba en la de Halcón, ¿no? No, la de Halcón es cierto, hablaba, es verdad, claro. Hablaba como nosotros. Hablaba como nosotros, que según Alberdi, que lo conoció en el año 1843, en París, dice que ya se le había ido totalmente la tonada y que hablaba como un argentino, ¿no? Es muy linda esa entrevista porque él dice que es la única descripción de la voz del gran jefe. La voz de San Martín, el único que nos hace escuchar un poco la voz, sino que lamentablemente no tenemos forma de escucharla, pero él la describe muy bien, como una voz metálica que llenaba toda la habitación, dice, como una voz muy impresionante, cálida a la vez, dice, y con un claro acento argentino donde ya no había rastros del español, dice, ¿no? O sea que ya se le había ido esa tonada que trajo obviamente al principio, ¿no? Es muy interesante cuando marcas algunos paralelismos, digamos, dentro de o simetrías, mejor dicho, de lo que es la historia de San Martín, que uno también lo podría pensar casi como un gran personaje de novela, ¿no? Por ejemplo, lo tengo anotado, el tema de los Pirineos con los Andes, el cruzar, ¿no? Dos geografías en algún punto similares. Y después otra que es más notoria aún, la de Santa Cecilia y el combate de San Lorenzo, que en los dos casos le salvan la vida. Sí, exactamente. Eso está bárbaro, cómo se van... Sí, ahí tiene un soldado, Juan de Dios se llamaba, la voz. Salvó Dios, Dios lo salvó, en una situación muy parecida a San Lorenzo. Y también eso es interesante porque habla de que el tipo siempre iba al frente. O sea que claro, también se repite por eso. No era un militar que miraba el combate desde lejos, ¿no? Y su casi muerte en San Lorenzo tiene que ver con ir al frente de la carga y que su caballo es impactado por un balazo en la frente, ¿no? Y por eso lo atrapa. Pero eso habla de un tipo que iba a la par del resto de sus soldados, de sus compañeros, como decía él, muy lejos de lo que uno tiene la triste memoria de Malvinas, ¿no? Donde los jefes no estaban. No participaban, no ponían el cuerpo. Estaban los pibes, los suboficiales, digamos, ¿no? Algún oficial de bajo rango. Y es una diferencia interesante, ¿no? Y total, además, es una diferencia absoluta. Absoluta, sí. Ahora, pensaba la relación... No hay por dónde comparar. Claro, exactamente. Pensaba la relación con Maradona, viste que siempre se dice que antes del gol a los ingleses hubo otra jugada muy parecida en un amistoso contra Inglaterra, que fue, donde no pudo hacer el gol Maradona, el mejor gol del mundo, y que después le quedó en la cabeza ese momento. Digo, y en San Martín también se da esta cosa de dos momentos muy parecidos, pero con diferentes resultados, digamos. Sí, claro. Y el resultado de San Lorenzo es un resultado... tipo el gol a los ingleses. ¿Qué significa? Eso te iba a preguntar. Bueno, significa... ¿Cómo lo podrías resumir? Primero era una persona sospechada porque venía del ejército español y tenía que demostrar en la cancha, digamos, en San Lorenzo, sus calidades, ¿no? Cosa que hace sobradamente, porque él enfrenta con 150 granaderos a 250 españoles que además tenían apoyo naval desde el río Paraná, ¿no? Con barcos artillados. Así que es un triunfo demoledor que en 15 minutos derrota a esa fuerza usando la inteligencia, el ataque envolvente y además lo posiciona políticamente a San Martín, ¿no? Lo cual se convierte en un peligro para él porque se estaba reuniendo la asamblea del año 13, justamente en ese momento. Recordemos que San Lorenzo es el 3 de febrero del 13, la asamblea había empezado a sesionar en enero de ese mismo año, iba a elegir una autoridad nacional y bueno, San Martín podía hacerlo. Y por eso lo apartan y lo mandan al norte, ¿no? Para sacarlo del medio. Claro. Y esto lo dice Alvear literalmente, conociendo que el coronel San Martín era enemigo de la centralización del poder, decidimos enviarlo al norte para sacarlo de esta ciudad. O sea, no es una interpretación, lo dicen sin problema, ¿no? Bien, y viste, en términos de lo que piensa Borges, que hay un momento que se decide la vida de un hombre, en el caso de San Martín, ¿cuál sería el cruce de los Andes? Yo creo que el cruce, la etapa previa al cruce, ¿no? Donde él está, ahí está todo, planeando... Sí. También con muchas dificultades. Tremendo, de todo, políticas, físicas. Políticas, físicas, de todo tipo. Él era una persona temeraria, como decíamos, y
y reconoce su temor únicamente frente a los Andes, ¿no? Donde dice, lo que no me deja dormir son esos montes, ¿no? O sea, no tiene miedo al enemigo, a lo que venga, pero Claro. es algo demasiado, ¿no? Son 4 cordilleras que hay que atravesar. Es impresionante cuando uno va a esos lugares y ve que son 4 las cordilleras hasta llegar a Chile, ¿no? La última es la más alta, el Espinacillo, que tiene 6.000 metros de altura, promedio, y había que subir y bajar, ¿no? Con todo lo que eso... Sí, cada uno lo piensa como como un Claro, término de unidad. subimos, ya está, no, después hay que bajar, subir de vuelta, bajar de vuelta, subir de vuelta, con 5.000 personas, 10.000 mulas, de las cuales quedaron la mitad, cosa que estaba calculada y prevista. O sea, hay mucha previsión, ¿no? Un armado de 2 años de preparación absoluta hasta el último detalle. Tipo totalmente obsesivo en este sentido, afortunadamente, ¿no? Ya vamos a seguir con eso, pero también te quería preguntar, Felipe, si no es un tipo adelantado San Martín a su tiempo en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, esto de la relación, bueno, con los indígenas en un punto y también con los negros de su ejército, con los afroargentinos, que él defendía y mencionaba, y que lo contás en el libro, y que uno se olvida completamente, o en general la historia... Te hacen olvidarlo, ¿no? Te lo hacen olvidar. No es que no se olvide, sino que te lo hacen olvidar, digamos. Pero en ese sentido es como un adelantado. Totalmente. Políticamente. Él pide que se incorpore 300 guaraníes a su ejército de los granaderos, al regimiento de granaderos, ¿no? Pide los 300 guaraníes que llegan y se suman con mucho gusto y le escriben una carta reconociéndolo como un paisano, porque él vivía en zona guaraní, él nació en zona guaraní, digamos, en Yapeyú. Y son soldados totalmente aguerridos, como él decía que eran, y por eso los convoca, que van a participar, muchos de ellos hasta las últimas campañas en el Perú, ¿no es cierto? Y luego el tema del batallón 8, que es un batallón íntegramente de afroargentinos, que son la infantería más eficiente que tiene San Martín, como él recalca, y sobre todo en la batalla de Chacabuco, ¿no? Donde gran parte de la victoria se debe a los negros, como dice él, ¿no? Y es un momento olvidado completamente, y además es muy interesante porque él, cuando ve el coraje y la decisión de estos negros, como se los llama habitualmente, ¿no? Afroargentinos, pero bueno, sí, pero es verdad. Nos entendemos. Propone que los ascensos sean dados por ellos mismos, ¿no? Entonces le contestan desde el directorio que de ninguna manera, que son esclavos, ex-esclavos, que no se puede. Entonces él le dice, bueno, lamento que los señores piensen como piensan los esclavistas de Haití, ¿no? Claro. Es impresionante, o sea, el tipo la visión, digamos, la tiene muy clara y los pone en una situación tremenda, ¿no? Ustedes que están hablando de revolución, resulta que piensan como los dueños de los esclavos de la isla de Haití, ¿no? Le tiene miedo a los esclavos, ¿cómo es? Y ahí logra que se pueda promover a cabos, sargentos, a estos afroargentinos. Tenemos que terminar por hoy, pero quedan muchísimas cosas para hablar con Felipe Piña en su propio estudio. Nos reencontramos la semana que viene.